No hay hegemonía en política que dure eternamente. De forma inexorable, siempre el ciclo de auge, ascenso y luego posterior decadencia se repite de forma constante y tiene un reflejo incluso en el ámbito de lo mítico, en el ámbito de lo literario. Siempre en todas las actividades humanas se produce ese fenómeno de ascenso y más tarde posterior caída. Así ocurre también con la cuestión de la política y también con la cuestión de la plenitud de las potencias políticas, de las comunidades que se erigen como rectoras de la política en un momento. Hagamos lo que hagamos, eso va a ser siempre así. Y la primera vez que lo vemos reflejado en la literatura de un modo que podríamos decir racional, ajustándose a las fuentes y no con la participación de los dioses que intervienen con los hombres en un plano de diálogo ni cuestiones parecidas, es con Tucídides. Tucídides fue político, fue militar y no fue el primer historiador, porque antes tenemos a Heródoto, pero sí fue el primero que hizo historia desde ese punto de vista racional y lógico. Bien, este hombre de Estado no pudo presenciar la totalidad del conflicto que narró, pero sí vivió en primera persona su parte final. Y eso le dio un papel de especial preponderancia, un papel de espectador privilegiado de los acontecimientos de aquella guerra, que fue una guerra mundial, de que duró 27 años. Bien, pues Tucídides comprendió que para analizar las raíces de aquella guerra había que retroceder en el tiempo y que se podía indagar en la historia durante los 50 años anteriores para averiguar qué había pasado. Lo que verdaderamente hace original a Tucídides es que fue el primero que escribió una historia sin incluir en ella, como decimos, elementos ajenos a las narraciones míticas o legendarias, y que se ciñó a ese relato puramente histórico de hechos que había presenciado. Insisto, la guerra del Peloponeso tuvo lugar entre el año 431 al 404 antes de nuestra era. En aquel momento, tras la rebelión de los hilotas, Esparta tanto Atenas como Esparta, Atenas había apoyado a Esparta ante la rebelión de los hilotas y además conjuntamente se habían enfrentado a los intentos persas de invadir la península helénica, ¿no? Ahí tenemos un ejemplar de la historia de la guerra del Peloponeso, que se puede conseguir hoy día. Los 8 volúmenes que la componen se pueden conseguir en 2 volúmenes a un precio razonablemente asequible, ¿no? Bien, pues en aquel momento, cuando se produce la firma de un acuerdo de paz en el año 445 entre las polis griegas, Atenas se le encomendó el control de las salidas al Mediterráneo y al mar. Esto hizo que se volcase en una política marítima y en un control del mar que le hizo tener un verdadero desarrollo económico y comercial que enriqueció y que convirtió a Atenas en una gran potencia. Claro, tanto Atenas como Esparta tenían estados que eran de alguna manera subsidiados, clientes, vasallos, hoy día lo llamaríamos proxies, que formaban junto con cada uno de ellos una liga. Eran 2 bloques enfrentados. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que aquel enfrentamiento al que llegaron Esparta y Atenas, al final terminó con la derrota de Atenas, la disolución de la Liga de Delos que lideraba Atenas, lo que generó una importantísima deuda económica para Esparta porque tuvo que contar con el apoyo de los persas. Esto debilitó la flota ateniense, con lo cual las rutas comerciales se vieron en peligro por el auge y el aumento de la piratería, y por último supuso un impacto brutal en la vida de los griegos porque se llegó en total a la muerte de prácticamente la mitad de la población. Eso es el campo de batalla, el campo de operaciones que desarrolló
en el que se desarrolló la guerra. La parte coloreada en azul es la que se corresponde con los atenienses, y la parte hecha en color naranja, coloreada en naranja, es la que formaba parte de la Liga de Esparta. En fin, al final esta guerra lo único que hizo fue poner fin a la edad de oro de la cultura griega. A partir de ahí decayó, y a su alrededor empezaron a surgir otras potencias que terminaron por superar a las potencias griegas, a las potencias helénicas. Bien, de la obra de Tucídides podemos desarrollar 5 conceptos que hay que destacar. Luego entenderán por qué estoy explicando todo esto de historia antigua, porque tiene una importancia capital para comprender la situación no solamente actual, sino varias de las situaciones posteriores y la obra de Graham Allison. Bien, la primera de los 5 aspectos a destacar de la obra de Tucídides es que es la politología actual denomina la trampa de Tucídides, ¿no? Hay una expresión que está al principio del libro, que Allison también la ha traducido del griego antiguo, que es un paradigma de lo que plantea. Fue el ascenso de Atenas y el temor que eso inculcó en Esparta lo que hizo que la guerra fuese inevitable.